Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, amigo, por esa edificación. Sabes que te aprecio mucho, te apreciamos mucho. A Mai también, siempre muy agradecidos por la oportunidad de compartir. Y pues sí, vamos a empezar con una dinámica. Ustedes saben, bueno, quien se ha conectado alguna vez, que me ha escuchado, pues vivo muy cerquita de donde pasa el tren, entonces hay que prever y tomarlo para bien, ¿verdad? Por ahí viene, ya lo escuché. Entonces, voy a poner una canción y ¿ya lo escucharon? Ahí viene. En lo que va la canción, necesito que vayan a buscar un espejo de bolsillo. Un espejo que puedan tener a la mano. ¿Sale? Espérenme, todavía no empieza la canción, no me hagan trampa. En lo que nada más piensen a dónde lo van a ir a buscar. ¿Sí escuchan el tren o no lo escuchan? Porque viene fuerte, viene potente. ¿Sale? Entonces voy a poner la canción y la voy a parar. Cuando la pare, tú ya debes de tener el espejo contigo. ¿Sale? Ya pueden ir a buscarlo rapidísimamente. Ya te hice moverte de donde estabas. Si estabas muy cómodo, pues lo siento, hay que movernos, porque parte del lenguaje, parte de la comunicación, parte del diálogo interno es movernos de donde estamos. Y ahorita que estás frente al espejo o que lo tienes frente a ti, ojalá y quien tenga chance y posibilidad pueda prender su cámara porque es un ejercicio poderoso, es un anclaje. Quiero que te veas en el espejo, quiero que escuches este fragmento de esta canción, que a lo mejor lo has escuchado en otras ocasiones y quiero que te digas a ti mismo en ese espejo. Esto es Red Natura, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con esa energía al mil y con esa energía bondadosa, generosa. Me dicen, por favor, si ya se ve aquí la presentación. Y me gustaría mucho que recordaras que cada vez que te veas en el espejo, por favor, empieza a fomentar ese diálogo interno. En lugar de decirte, ay, qué ojeroso te ves o qué ojerosa te ves, no manches, ya te salió otra cana, o que no te empieces a decir qué fregada te ves o qué fregado te ves, no. Te vas a acordar de esto y vas a decir, oye, tu Dios y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo, lo estás haciendo excelente, ¿correcto? Es un anclaje que vamos a desarrollar y que vamos a crear. ¿Por qué? Porque es la primera promesa que necesitamos hacernos. Entonces, vamos a iniciar y entrar en materia. Bien, la promesa de dónde viene, viene de nuestras palabras. Y quiero empezar de esta manera. Lo que dices, lo que haces y en lo que te conviertes están en la misma fila, está en la misma formación. Pareciera que son como personajes o personitas que están uno detrás del otro. ¿Por qué? Porque tu destino proviene de tus hábitos. Tus hábitos provienen de tus acciones provienen de tus palabras vienen de tus pensamientos. Y en ocasiones somos los primeros en generar ese pensamiento de autosabotaje, de angustia, de preocupación, de que pensamos en en las miles situaciones que todo puede salir mal. Ujú. La promesa es la base de la confianza, el liderazgo y el crecimiento. Pero, ¿qué crees? ¿Dónde empieza esa promesa? ¿Dónde empieza esa base? Empieza en nosotros. Hay muchos elementos que de repente delegamos o queremos delegar en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro equipo, en nuestros empleados, para que a lo mejor quien sea generador de empleados o en nuestro equipo de liderazgo. Y buscamos la forma de decir, ellos no lo hacen, ellos no lo entienden, ellos no me ven, ellos no valoran. Empezamos a generar esta dinámica de que el que tiene la responsabilidad es el otro.
Y la realidad es que necesitamos voltear hacia nosotros porque es lo que nos estamos diciendo constantemente. Ujú. ¿Qué es una promesa? Una promesa es más que palabras. Es un acuerdo contigo mismo y con otros. Es una decisión sostenida en el tiempo. Es la raíz de la confianza personal y colectiva. Cuando honras tu palabra, fortaleces tu identidad. Ujú. No sé si recuerdes, pero la última vez que nos conectamos, bueno, que me asignó Ramón un tema, hicimos un acróstico. ¿Alguien tiene su acróstico que nos los pueda compartir aquí en el chat? ¿Cuál era? ¿Cuál era ese acróstico? Habíamos conformado a través de nuestro nombre una palabra que iniciara con cada una de nuestras letras que conformaran nuestro nombre de pila. Si alguien se acuerda de ese acróstico, por favor, compártamelo aquí en el chat. Y si no te acuerdas, bueno, te lo platico y te explico. El acróstico era un anclaje en ese momento que utilizamos, así como ahorita lo del espejo, para poder recordar lo que somos representando o asignando una representación a cada inicial de nuestro nombre. Por ejemplo, Carmen, una palabra que empiece con C, una que empiece con A, una que empiece con R, una que empiece con M, con E y con N. Isabel, una con I, con S, con A, con B, con E y con L, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ese acróstico, si solo lo hiciste esa vez y ya no lo volviste a retomar, tu promesa quedó guardada en un cajón. Y la idea es que ese acróstico se convierta en una promesa y así como has dicho muchas veces, esta vez sí voy a pegarme al sistema, esta vez sí me voy a tomar el producto, esta vez sí voy a hacer ejercicio, esta vez sí voy a, no sé, ahorrar, sí voy a regular mis emociones, sí voy a... Y entonces tú solita, y sobre todo ahorita en este mes de enero, es como muy frecuente que nos hagamos promesas. Hace unas semanas tuvimos una capacitación de un Vision Board que nos los dio una gran líder y no sé cuántos hicieron su Vision Board, así con la cartulina amarilla, como nos las dijo, con su marco plateado, o solo lo dejaste en una capacitación más. Solo se quedó guardado también en un cajón, en el mejor de los casos, o de plano ni lo hiciste. Entonces, este tipo de dinámicas es importante que honremos porque cada uno de los temas que se proponen pues no es al azar. Ramón es un líder muy estratega, muy inteligente, muy audaz y él sabe pues por ahí qué cosas necesitamos estar trabajando, qué otras nos pueden servir, qué otras nos pueden fortalecer, pero no funcionan si no nos apropiamos de ellas. No funcionan si no las ponemos en práctica. No funcionan si no las echamos a andar. Harumi Rubio, que es una líder que admiro mucho, decía, cuando vas a muchas capacitaciones, pero no aplicas nada, te vuelves un burro de carga. Y me quedó muy marcada esa analogía porque es verdad. Podemos escuchar cada lunes un tema diferente, pero si de eso que escuchamos no aplicamos en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, en nuestro negocio, en nuestra prospección, en nuestra estrategia de venta, en lo que gustes y mandes, al final no funciona. Ujú. Ahora bien, cuando hablamos de promesa, es ¿cómo podríamos decirle? Inevitable, esa es la palabra que estaba buscando, es inevitable hablar de la forma en que fuimos educados. Por ahí yo creo que habemos varios contemporáneos, me incluyo, que fuimos educados bajo una línea de sumisión o de condicionamiento. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿a cuántos de nosotros, ponme aquí un número 5, con la mirada tú ya leías a tu mamá o a tu papá que eso no se podía hacer, eso que habías dicho no se podía decir, no podías dar un paso más allá de, o no podías pedir permiso para cierta situación? ¿O a cuántos de nosotros nos dijeron cuando éramos niños o no tan niños, porque lo digo yo y te callas, porque yo mando, porque así es, porque así funciona, ¿no? Muchos de nosotros fuimos educados bajo esa línea de sumisión
O de condicionamiento, si te portas bien, te llevo al parque, si te portas mal, no te voy a dar. Si te portas mal, te doy con la chancla, vas a ver, ahorita vas a ver cómo te va, ¿no? Entonces, esta línea, fíjate cómo a través de los años ha ido incursionando. Ahí viene el señor tren. Acuérdate que te vas a ver en el espejo si de repente no me escuchas, ¿eh? Dentro de esta línea de sumisión y de condicionamiento, hay una interfase que es disciplina positiva o disciplina inteligente. Uno de los autores que más admiro y más me gusta consultar se llama Vidal Schmil. Empieza, su nombre se escribe con V, Vidal, Vidal así como de vida, con L de lupa al final, Schmil, S-C-H-M-I-L-L al final. Bueno, él sostiene que la disciplina positiva, si actualmente los adultos nos ejecutáramos bajo esa fila, tendríamos mucho más resultados. ¿Por qué? Porque la disciplina se basa en decisiones. Y si nosotros enseñamos a nuestros hijos o a nuestro equipo a que cada decisión tiene una consecuencia, estaríamos fomentando el espacio más breve entre una promesa y la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es cuando no necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer. Y muchos de los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. El punto es que no lo queremos hacer, porque entre intentar y hacer está el querer. Y la disciplina tiene que ver con la promesa, ¿por qué? Porque la disciplina positiva no castiga, forma el carácter de cumplir una promesa de la decisión con la consecuencia. Y esto es bien importante, porque ahorita otro extremo que se está generando con papás muy jóvenes, nosotros como maestros lo estamos viendo, es la filosofía de crianza respetuosa, que muchos papás lo están confundiendo como que haga lo que quiera el chamaco porque si no lo voy a traumar. Y al final eso no es disciplina. La crianza respetuosa tiene buenos argumentos, buenos fundamentos, pero no es propiamente ese libre albedrío a un niño que todavía no tiene ni el criterio, ni la madurez, ni el control de riesgos. Pero cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de decisiones. ¿Qué es lo que necesito decidir o aprender a decidir? Primero, vamos en función de mi autocontrol. Y en el autocontrol estoy hablando de mis propias emociones. ¿Cuántos de nosotros no hemos boicoteado, por ejemplo, un equipo de líderes o un prospecto o un cliente porque yo no me pude controlar en mi emoción? Porque a lo mejor mi prospecto o mi cliente me dijo, ¿sabes qué? Es que no lo voy a poder comprar ahorita, pero no seas malita, mejor me escribes la otra semana o se apareció el burro en bicicleta, la jirafa en patines, el rinoceronte en patineta. Y entonces tú te enojas y empiezas a decirle, no, es que ya habíamos quedado, que tú te comprometiste y te enganchas porque ya estabas haciendo cuentas con el dinero, con el recurso, con todo eso que prometía ese prospecto o esa persona o esa compra y entonces obviamente tú te enojas porque ya estabas haciendo planes con un dinero que todavía no recibías. Ujú. O con un rango que todavía no alcanzabas. Y eso, obviamente, el autocontrol no es responsabilidad ni del equipo, ni del prospecto, ni del cliente, sino tuya. Otro punto importante de la disciplina es entender que cuando nosotros entendemos a la responsabilidad como la habilidad de dar respuesta de manera consciente, empezamos a identificar que nuestra palabra se vuelve ley porque estoy dejando una habilidad para responder. ¿Cuántos de nosotros, y aquí me disculpo si piso callos, cuántos de nosotros deshabilitamos las dos palomitas del WhatsApp porque no queremos que nuestro lector lea cuando ya leí su mensaje?
Esa es tiene que ver con la habilidad de dar respuesta. Y yo sé que puede haber muchas razones. La realidad es que tú no quieres que se note cuando lees los mensajes. Y los argumentos pueden ser infinitos, pero el punto importante es que nuestro trabajo es dar respuesta. Entre más respuestas demos, más estamos incrementando nuestro modelo de negocio, ya sea al equipo, al prospecto, al cliente, a la persona que te está indagando, como tú quieras llamarlo. Pero resulta que por alguna razón es que yo ando muy saturado, es que soy un super líder y ando súper ocupadísimo y tengo muchas cosas que hacer y prefiero que no se entere cuando yo leo los mensajes. Entonces, ese tipo de situaciones nos va mermando y nos va filtrando. O peor aún, tenemos las palomitas habilitadas y dejamos en visto e ignorado, ¿no? Y entonces no tenemos la atención de decir, ok, gracias, o quedamos a tal hora, mira, se me atravesó esto, pero dame oportunidad de y hablar con la verdad. Ujú. ¿Qué es lo que sucede cuando una promesa no va alineada a una disciplina positiva, sino va alineada a una sumisión por un lado o por el otro esa crianza respetuosa como niños? Los adultos somos muy peligrosos con un alma infantil porque somos inmaduros, porque nos enganchamos con facilidad, porque evadimos nuestra responsabilidad o porque definitivamente evadimos la situación. Entonces, prometer poco y cumplir mucho es una disciplina emocional. Y algo que Ramón me ha dicho varias veces cuando hacemos este ejercicio reflexivo de por qué no crece el equipo, termino apropiándome de sus palabras. No estás lista para dirigir a más personas. Y duele esa expresión, bueno, me dice de otra manera y de otras palabras, pero al final es lo que es, ¿no? Porque es una realidad que duele y aunque yo vaya con mi drama y con mi intensidad de que es que el equipo, es que no sé qué, y entonces él me empieza a bombardear de preguntas, ¿y qué has hecho? Y no sé qué, y me empieza a hacer una estructura de preguntas como que si me fuera desarmando de mi drama y al final es concluir. No estás lista, Álvaro, no estás lista y mientras tú no tengas ese autocontrol, esa responsabilidad consciente, esa construcción de liderazgo, tu equipo no va a responder. Entonces, es importante empezar a identificar de dónde a dónde necesito trabajarlo. Quizá lo que necesito ser más consciente es de las decisiones que estoy tomando porque me están llevando a consecuencias específicamente catastróficas o específicamente poderosas. Ujú. Ahora bien, no sé si alguien por aquí ha escuchado a Kenji Yokoi y él habla mucho, me gusta mucho esta perspectiva de la promesa alineada con la honradez y la integridad. Y es como una Y. Tú empiezas con una promesa y estás, digamos que en el inicio de la Y. Pero llega un momento en que esa Y se puede pronunciar especialmente. ¿Por qué? Y él habla de una analogía de una pareja que pide una pizza, están en un motel y en la pizza viene mucho dinero, ¿no? Entonces el señor se asusta y dice, no, hay que regresar esto porque esto no está bien. Y la pareja pues le insiste que sí, que pues ni modo, le llegó el dinero, etcétera. Terminan regresando y era un ejercicio social de la radio que para ver si la persona que recibiera la pizza pues iba a ser tan honesta cómo regresarla, ¿no? En este caso, pues la pareja la regresó. El punto es que cuando quisieron anunciar a los ganadores, pues el señor dijo que no, porque la pareja con la que estaba no era su esposa. Y entonces, obviamente iba a quedar evidenciado, pues que no estaba haciendo algo adecuado, ¿no? ¿Era honrado? Sí. ¿Era íntegro? No. Y otro ejemplo que nos deja muy claro Kenji Yokoi es que tu integridad se mide con lo que haces, lo que dices y lo que eres cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Esa es tu verdadera esencia, esa es tu integridad como persona. Lo que dices, lo que haces, lo que decides hacer cuando nadie te ve.
Y entonces la verdadera riqueza es empezar a ser congruente cuando inicia nuestra integridad. La promesa cumplida habla de quién eres cuando nadie te observa. Una coherencia entre pensar, decir y hacer. Y esto es como cuando los hijos empiezan a crecer y nos empiezan a aplicar nuestras propias palabras, nuestros propios discursos o nuestras propias frases. Y entonces tú te enojas porque dices, sí, pero esto es otra cosa. No, lo que tú dijiste en cierto momento es lo mismo que ahorita, solamente que tú como eres papá o como eres mamá te sientes con esa autoridad de decir, sí, pero no es lo mismo porque yo soy mamá, pero la circunstancia, cualquiera que fuese, es la misma. Y qué duro es cuando te aplican tus propias palabras. Lo mismo sucede con el equipo. Nos dicen hasta el cansancio, todo es duplicable y todo lo que tú hagas, tu equipo lo va a hacer. No va a ser lo que tú dices, va a ser lo que tú haces. Pero cuando nosotros ya lo vemos desde afuera y vemos que pone en riesgo al equipo, pone en riesgo la marca, pone en riesgo el crecimiento, pues con qué cara podemos decirle, eso no lo puedes hacer. Y dicen por ahí también, ¿no? Costumbres, usos y costumbres jamás superará a la ley. Una cosa es que hagamos malas prácticas y otra cosa es que esté autorizado por la empresa, ¿no? Pero aunque lo haga el líder o la líder y lo hagan en consecuencia dos, tres, cuatro del mismo o de diferente equipo, al final, si no son prácticas honorables por parte de la empresa, no estamos generando ese ejercicio de integridad. La pobreza más grande es la deshonestidad con uno mismo. Y una frase que también en algún momento escuché de algún líder, y esto va especialmente para quienes estamos en el negocio, que Red Natura como hobby es caro. Si tú le haces al cuento de que medio inscribes, que medio viajas, que medio prospectas, que medio vendes, al final no funciona porque no te estás apropiando de un sistema. Y puedes estarle diciendo a tu equipo que sí funciona, que sí se vende, que sí te van a comprar, que etcétera. Y si tú no te tomas el producto para empezar, estás generando esa deshonestidad contigo mismo. Y probablemente ninguno de los que estamos aquí aplique este criterio, pero sabemos que allá afuera sí hay, que probablemente en nuestro equipo sí hay. Y también es un hecho que va a ser muy complicado cambiar la personalidad, el estilo, las palabras, el pensamiento, pero entre más nosotros nos apropiemos de este principio, que mientras sea honesto conmigo mismo, conmigo misma, voy a perfilarme más hacia la integridad, porque es lo que me va a llevar al camino más certero y a, como decía también en un millonario, ¿no? A irte a la cama con la conciencia tranquila, que estás haciendo lo correcto, que estás orientando desde la verdad y que a veces va a haber personas que no les va a gustar que seas estricto o que seas firme o que seas determinante porque eres el malo o la mala del cuento, pero si tú estás actuando con integridad desde la verdad y que esto no se puede hacer de otra manera, estás creando precisamente esa promesa firme para un equipo sólido y en crecimiento. Ujú. Mucho tiempo, yo creo que de mis 22 años como maestra, por lo menos unos 15, 18 más o menos, he estado al frente del área del lenguaje. Obviamente desde la perspectiva de pequeñitos de educación especial, de chicos sordos, de chicos ciegos, que necesitan matizar formas diferentes o alternativas o aumentativas de comunicación. Pero en cuanto al área, también he tenido la oportunidad de aprender mucho porque dentro de nuestro esquema cerebral, el lenguaje es un área especialmente conformada o estructurada o diseñada, como lo quieras llamar, con una potencia neurológica infinita. Y una de las cualidades más específicas del área de Broca y de Wernicke, que es a donde se desarrolla el lenguaje, es la creación, la creatividad. Y va relacionado con el sistema límbico,
y con este órgano cerebral, por decirlo de alguna manera, que es la amígdala, que es la encargada de la emoción, que es la encargada, por eso dice Margarita Pasos, la emoción es el pegamento. En la medida en que tú puedas apropiarte de la emoción con una realidad que quieres alcanzar, que está plasmada, por ejemplo, en tu vision board o que está escrita en tu listado de metas o en tus acciones diarias o en tu método de operación diaria o en tu método de operación semanal, pero tú realmente estás convencido y te entusiasma y te emociona que eso es una realidad, el cerebro empieza a buscar formas y el subconsciente empieza a buscar formas de garantizar eso que estás pensando. Ahora bien, quien ha escuchado por ahí a Tatiana Arias también es una influencer muy estructurada, muy preparada, que dice que el subconsciente es la vieja loca de la casa, que esa que te sabotea un poquito y te dice, no, no te va a salir, eso ni creas, ¿eh? O sea, no, mejor ni lo intentes porque eso no va a salir, no, eso no funciona. Pero cuando tú estás insistentemente mirando tu vision board, escribiendo, accionando, preguntando, insistiendo, y estás como cuchillito de palo, duro y dale, duro y dale, duro y dale, llega un momento que tanto toca el inconsciente al subconsciente que el subconsciente le abre la puerta. Y entonces es cuando empiezan a crearse todas estas circunstancias que te van a llevar hacia lo que quieres lograr. Por eso es importante que las promesas se conformen en positivo, se estructuren en positivo. Quiero generar un ingreso de 20,000 pesos a la semana, porque a través de este ingreso voy a lograr tal situación. Que podamos nosotros tener esta posibilidad de programar un enfoque, pero también una acción. ¿Para qué quiero lograr el rango, el ingreso, transformar la vida, conformar un equipo? ¿Qué es realmente, cuál es la intención que le estoy poniendo a esta estructura de propósito? Entonces es cuando logramos activar esos recursos internos. Y el recurso interno más poderoso que tenemos es nuestro propio diálogo. Tenemos la habilidad, los seres humanos, de dialogar con nosotros mismos todo el tiempo. Todo el tiempo, porque si tú ahorita estás pensando, ok, me falta hacer esto y esto y esto del día, mañana estoy haciendo esto y esto y esto, tengo que hablar con fulano, sotano y mengano, te estás dialogando y estás estructurando. Obviamente, si lo escribes, si lo plasmas, le pones un propósito, una intención, lo evalúas, le das seguimiento, híjole, sí o sí, eso tiene que funcionar. Entonces, cuando cambiamos el voy a intentar por me comprometo, es cuando queremos realmente hacer las cosas. Si alguien te dice de tu equipo, bueno, lo voy a intentar, es que no quiere. La diferencia entre intentar y hacer es querer. Y también cuando tú dices, bueno, lo voy a intentar, es que tampoco quieres. La parte importante de esto, y esta es una estructura que también aprendí con Margarita Pasos, es que cuando decimos tengo que, hablamos desde la obligación, hablamos desde el sacrificio y desde el esfuerzo. Por ejemplo, tengo que lavar los trastes. ¿Cuántos no decimos así? Tengo que lavar los trastes. Y hace mucho frío y me da flojera y no quiero y me rehúso y hasta me enojo conmigo misma porque tengo que lavar los trastes, ¿no? Y nadie más los va a lavar más que yo. Lo vemos como algo obligado. Pero si digo, debo de pagar la luz, debo de pagar el agua, debo de pagar la renta. Lo vemos desde un sentido de responsabilidad y no es negociable. El deber nos asume como responsables, pero no siempre es placentera mi estructura del debo de, ¿no? Debo de pedir disculpas a mi marido porque le hice cara de fuchi cuando me pidió de cenar, por ejemplo. Pero ¿qué tal cuando vamos a una fiesta o cuando vamos al cine o cuando nos vamos a una salida con los amigos? Ah, es que me voy a ir a tomar un café. Voy a. Si te fijas, es una interacción diferente. Tengo que, debo de y voy a. Porque cuando tú dices voy a, ya ni es negociable, es con convicción y hasta inclusive es motivador decirlo. Voy a
ayudar al equipo a que logre lo que quiere. Voy a inscribir una persona en este periodo. Voy a calificar con 3.500 puntos. Ya no lo dejas en tela de juicio. Tampoco lo presentas como una responsabilidad, mucho menos como una obligación. Entonces, eso que tú quieres lograr, ¿qué implica? ¿Tú quieres lograr un rango? ¿Cuál es el próximo rango que quieres lograr? ¿Tengo que llegar al 25K? ¿Tengo que llegar al 5K sí o sí? Desde ahí estás replanteándolo de una manera obligada. Tengo que. Si dices, debo de llegar al 50K o debo de ganarme un iPhone en este mes, estás hablando desde el sentido de responsabilidad no negociable, pero implica un esfuerzo. Cuando dices, voy a lograr llegar a este rango, ya no es negociable y ya no lo estás haciendo desde la responsabilidad ni de más atrás que sería la obligación. Lo estás implementando desde la convicción. ¿Correcto? Tu diálogo interno es el contrato más importante que firmas cada día. ¿Y sabes qué? Que de ese se desprende todo lo demás. Cuando tú dices, voy a ir al encuentro, no hay necesidad que alguien te venga y te diga, es que hay que pagarle a Ramón el boleto, ¿no? Pero si dices, tengo que ir al encuentro porque ya le dije a Lisette que voy a ir, entonces, pues Lisette a lo mejor no tendría por qué recordarte que tienes que transferir, ¿no? Pero si en mi cabeza está, tengo que ir al encuentro porque ya le dije a Lisette y no sé qué y no sé cuándo, entonces es muy probable que Lisette tenga que mandarle a Alba, oye Alba, acuérdate que tenemos que transferir, oye Alba, ya pasó un día, oye Alba, ya pasaron 2 días. En cambio, cuando alguien del equipo, supongamos Pato, dice, no, es que yo voy a ir al encuentro, pase lo que pase, es más, te lo pago de una vez, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra convicción es la que determina hacia dónde nos vamos a dirigir y desde la forma en cómo nos estamos replanteando, desde ahí es a donde estamos dirigiendo nuestros pasos. Ujú. Vamos bien hasta aquí. Por cierto, ¿quién va al encuentro? Pónganme aquí un número 10. Pónganme ahí un número 10 de que nos vamos a ver en el encuentro. Excelente. Muy bien. La promesa como decreto. Híjole, a mí me gusta mucho de manejar esta parte del que lo dice lo es. Así es que no digas nada que no quieras que suceda con tu vida. Y aquí, por ejemplo, hago mucho hincapié. Desde el momento en que si vas descalza y te pegas en el dedo chiquito con la pata del sillón porque ibas corriendo y cuántas cosas te puedes llegar a decir en ese momento de manera muy grotesca, muy grosera, muy, muy fuerte. ¡Ay, soy una! ¿No? No, no lo digas. Aguántate como las machas. Aguántate como las machas. Si lo piensas, bueno, después seguiremos trabajando con eso. La promesa como decreto tiene que hablar con la palabra hablada. Eso que dices que eres es tu esencia. Eso que le dices a alguien más que es tu esencia. Cuando tú admiras algo y, por ejemplo, la maestra Isabel le dice a Lucre, Lucre, es que me encanta tu disciplina, me encanta cómo te plantas en el Zoom y cómo registras todo y me gusta mucho. Eso que dice la maestra Isabel habla más de la maestra Isabel que de Lucre, porque es la esencia de la maestra Isabel. Y si Lucre le dice a Miriam, Miriam, es que me encanta tu entusiasmo y me encantan tus habilidades y me gusta mucho esa forma en cómo explicas, eso que dice Lucre habla más de Lucre que de Miriam, ¿correcto? Y lo mismo sucede, acuérdense de la integridad, cuando nadie nos ve y cuando estamos con la comadre aquí como cuchicheando, ay, ¿te fijaste? ¿Te fijaste cómo venía vestida? ¿Te fijaste que no sé qué? Ay, de seguro no sé qué tanto. También eso habla de nosotros. Entonces, lo que vemos es lo que somos. Y por eso yo creo que he apreciado mucho el hábito de la edificación en este modelo de negocio. Si algo he aprendido, bueno, he aprendido un chorro de cosas, pero la edificación es realmente un hábito que todos los seres humanos deberíamos de practicar sin necesidad de sentirnos amenazados, porque me ha tocado personas que me dicen, ¿qué quieres? O sea, demasiada adulación, ¿no?
porque no estamos acostumbrados algunos a escuchar cualidades, como que nos chiviamos, como que nos metemos en nuestro caparazón, porque no entendemos esta dinámica de que entre más te enfoques en decir lo positivo del otro, es porque estás encontrando en ti esas cualidades positivas. La palabra hablada es energía en movimiento. Por eso la programación neurolingüística es tan poderosa. Esto que te dices todos los días y que puede tener una estructura, una forma, los decretos, las manifestaciones. No sé si has escuchado de los códigos sagrados, de los, ¿cómo se llaman? Los números de Grabovoi y un montón de metodologías que te llevan a la palabra hablada, que es energía en movimiento. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar, estamos prometiendo y nos estamos comprometiendo con el universo. Y cuando la riegas y cuando dices algo que no quieres que suceda, esto lo aprendí en alguna etapa de terapia, es corto, bloqueo, cancelo. No, universo, estaba yo diciendo incoherencias, eso no quiero que suceda. Corto, bloqueo, cancelo, porque de repente venimos programados con estos pensamientos o con esta de que, chin, voy a perder el dinero, voy a tener esta, ¿no? Nos dejamos influenciar. Entonces, cuando tú te descubras que estás diciendo algo que no quieres que suceda, pero ya lo dijiste, cancélalo. Corto, bloqueo, cancelo. Y empieza a reordenar. No estoy en caos, estoy en proceso de evolución. No encuentro el prospecto ideal, estoy en búsqueda de mi prospecto ideal. Y si puedes, agrégale emoción. Y lo ideal es que le agregues acción. A Dios rogando y con el mazo dando, porque si no, nomás de manifestaciones no la vamos a armar. Necesitamos hacer, necesitamos buscar hasta encontrar. Ujú. Y entonces sí, se convierte en una manifestación. Para afirmar y actuar deben ir juntos, deben ir alineados. Es como el remo. Por un lado afirmo y por el otro actúo. Por un lado estoy fomentando mis pensamientos positivos y por el otro estoy tratando, aplicando, buscando la forma hasta lograrlo. Ujú. Yo decreto, yo actúo, yo recibo. Ahora bien, ¿qué sucede con la promesa en las redes de mercadeo? La promesa se vuelve tan fuerte y tan poderosa que la realidad de tu negocio es la realidad de tu persona, la realidad de tu equipo, y pues algunos a lo mejor es uno nos va a gustar. A mí en lo particular antes me generaba conflicto y hasta me enojaba y hacía yo mi berrinche sola. Yo decía yo buscando la mentoría de Ramón y Ramón me sale con que no estoy lista, ¿no? Pero es la verdad. Al final, si tú no estás preparado o preparada, se evidencia en tu organización en el que hay que recordarle, el que hay que insistirle y peor aún, espero que no sea el caso aquí, hasta que hay que hacerle. Entonces, no, no va por ahí. Cuando tú estableces y empiezas a generar esa estructura de pensamiento de lo que necesitas, de lo que quieres aprender, de lo que quieres lograr, empiezas a generar esa credibilidad. Y el network marketing se expande por la credibilidad que proyectas. No prometas resultados. Y esto también me ha gustado mucho porque, pues en todo este tiempo, puedo tener muchas justificaciones o puedo tener muchas excusas. La realidad es que los resultados se generan hasta que las acciones se manifiestan. Y cuando estamos prospectando, en ocasiones podemos hacer falsas promesas y los resultados no van a depender del patrocinio, del patrocinador, mejor dicho, sino del patrocinio. No van a depender inclusive de las aspiraciones del prospecto, sino las acciones acompañadas. Entonces, si nos enfocamos más en prometer acompañamiento alineado a las acciones del prospecto, los resultados sí van a llegar. Si nos enfocamos en visualizar el proceso, el sistema, el cuadernillo que viene ahora y que se compra por 20 pesos y que si no lo has revisado, pues te invito a que lo revises, nos lleva también de la mano y nos dice específicamente qué quieres hacer. Tu palabra es tu marca personal. Aquí no sé cuántos se han echado un clavado en su oficina virtual
Pero yo, por ejemplo, tiene muy poquito que lo empecé a hacer y te comparto el tip. Me estoy yendo uno por uno de los clientes preferentes. Ahí aparece baja, alta. Y hay un chorro que ya están dados de baja por esta actualización del sistema. Y la mayoría los conozco. La mayoría los tengo en Facebook o la mayoría los tengo en mis WhatsApp. ¿Y sabes cuándo les había mandado un mensaje? No había mandado mensaje. Y resulta que en esta semana, pues clientes, alrededor de 5 clientes preferentes se reactivaron, pero no se reactivaron porque querían el producto, se reactivaron porque Alba les mandó un mensaje y porque Alba dijo, hey, aquí estoy otra vez por si quieres, ta, 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 ta", algo que no había yo hecho. Entonces, es sencillo si nos apegamos al proceso o es menos difícil si nos apegamos al sistema. Pero si queremos hacerlo a nuestro modo, se vuelve complicado, aunque no querramos. Las promesas que construyen equipos. Cuando nosotros afianzamos este hábito de prometer procesos más que resultados, de prometer acompañamiento más que resultados, empezamos a generar ese hábito en nuestro equipo. Y eso se va a convertir en cumplir promesas en base a la confianza, a la retención y a la lealtad. Un equipo crece cuando su líder llega a tiempo, da seguimiento, hace lo que le dijo que haría. Es cuando la duplicación empieza con la coherencia. Si tú llegas tarde o peor aún, no llegas cuando dijiste que tenías que llegar, estamos hablando de incongruencia. Y me puedes decir, es que me desvelé, es que llegó visita, es que, no sé, la razón que tú quieras. Eh, hay elementos no negociables que cuando tú estableces como la justificación y se vuelve una constante para llegar tarde, se vuelve realmente un problema para generar esa credibilidad en tu equipo. Y lo mismo sucede al dar seguimiento, lo que te acabo de compartir con los clientes preferentes. Tengo alrededor de 500 y fracción clientes preferentes y cuando les había yo mandado un mensaje, porque di por hecho que ellos iban a ir solitos a comprar otra vez. Y no es cierto, el sistema te dice tienes que dar seguimiento y también a tus representantes. Y ahorita es buscar la forma de conectar a esas personas que tienen mucho tiempo que no compraban porque no les daba yo seguimiento para que retomen, para que conozcan los nuevos productos, para que no pierdan los beneficios. Y entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer y ya, si ustedes gustan, después se las comparto. Pero aquí el punto importante es establecer eso. Cuando nosotros cumplimos con nuestra palabra, a veces el líder se puede decaer, el líder se pone triste, le da depresión, se desespera, se frustra, se enoja y dice, no, ya, la fregada, ya no quiero nada. Y agarras la bolita y ¡pum!, la avientas, ¿no? Y el mismo equipo viene y te dice, hey, no, o sea, levántate porque aquí voy detrás de ti. Y tú me dijiste y no sé qué, y no sé cuándo. Y me prometiste que me llevas al encuentro, ahora me llevas. Ahora vamos, ¿no? Porque no es negociable. Entonces necesitas cumplir lo que prometes. Promesas que sí funcionan siempre, las buenas prácticas, hacer lo correcto, aun cuando no te estén mirando. Promete solo lo que estás dispuesto a sostener, no lo que el otro quiere escuchar. Especifica el cómo y el cuándo. Algo muy importante, que las reuniones sean realmente de crecimiento. Y si no llegó el prospecto, no significa que vamos a chachalear, sino qué vamos a hacer, porque si no llegaron prospectos es porque no estamos haciendo nuestra chamba. Entonces, aterrizamos en 2, 3 acciones que podemos implementar en este momento. Revisa y reajusta, no abandones. La promesa cumplida se convierte en tu reputación. En la medida que tú establezcas esa contención de lo que prometes, vas a generar esa credibilidad en tu equipo. La promesa más importante es la promesa contigo mismo. Y aquí es regresar como las 8 llaves del éxito, ¿no? Volver a los básicos. ¿Qué te estás prometiendo tú a ti? ¿Quién gana cuando tú ganas? ¿Quién se beneficia cuando tú te cumples? ¿Quién disfruta
cuando tú te comprometes. ¿Quién puede sentir esa abundancia de Red Natura cuando tú cumples con tu promesa? No recuerdo cuál fue de los ponentes, si fue Helio Herrera o Rafa Fa, en una analogía que nos hizo en una convención que dice, ¿qué pasaría si a tus hijos o a las personas que están contigo les enseñan la boleta de Red Natura, tu boleta de Red Natura, ¿no? Y que en lugar de decir matemáticas, español o lo que sea como materias, diga prospección, seguimiento, capacitación, acompañamiento, calificación, venta directa, contacto en frío y todo eso que sabemos que tenemos que hacer, ¿cuánto sacarías? ¿Qué te diría ese hijo, esa hija, esa persona que está ávida de que tú generes, de que tú saques 10 y chin, saca cero, ¿no? O chin, saca 5. Entonces, ¿qué tanto está funcionando esa boleta contigo porque no te estás cumpliendo lo que te estás prometiendo? Ujú. Cuando te cumples, inspiras. Y cuando inspiras, lideras. El liderazgo no es solo para empresas, definitivamente. El liderazgo se desarrolla, se nutre y se expande en nuestra familia, en nuestra organización, en nuestra sociedad. El liderazgo auténtico crea una cultura de crecimiento y confianza. No se trata de imponer, se trata de inspirar.